La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor. Necesitamos, Señor, oír tu palabra, que nos nutra, que nos edifique, que nos transforme un poco más, que nos haga mejores personas. Gracias por estar entre nosotros, por habernos visitado y por lo que significa eso, Señor. Háblanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios que estamos aquí, hermanos y hermanos que están por internet. Yo les compartí algo ahí también por escrito, porque me gusta conectarme a las redes sociales de nuestra iglesia y saludar a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están ahí con nosotros. Es un momento de la palabra. ¿Qué importa que usted esté en pijamas o incluso tomando alimentos? Pero no perdamos de vista lo que Dios quiere decirnos hoy. ¿Recuerdan? Estamos en la serie de sermones La visita esperada. Esta es la tercera parte. El texto base es Lucas capítulo 1 y toda la canción profética de Zacarías, el Benedictus, pero una parte del principio es el meollo de todo. Lo leen conmigo, por favor. Bendito el Señor y Dios, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y de ahí tomamos la palabra esta, la visitación esperada, la visita esperada, porque esta palabra es importante. Es una manera de decir Navidad o una manera de decir encarnación, una manera de decir Adviento. Esa sería sinónimo. El Señor Jesús, déjeme decirle, hermanos, si se le puede subir a esto, ya le subí yo todo a lo que yo escucho, pero si puede estar más alto y yo lo controlo, y así no tenemos problema, ¿de acuerdo? Hermanos, tome en cuenta lo siguiente: el Señor Jesús jamás visitó la casa de César, del César romano en su tiempo, ni la casa de Pilatos, ni el palacio de Herodes. Y yo digo que a lo mejor si lo invitan, sí va, pero solamente fue cuando estaba apresado, fue con Herodes a una cierta parte, un patio solamente, no le permitió entrar más adentro porque así era la cosa, pero él no les visitó. Pero sí visitó la casa de un publicano llamado Leví, a quien después le llamó Mateo, el autor precisamente del evangelio llamado así, el evangelio de Mateo. Él sorprendió a propios y extraños, que él hubiera ido a un banquete que organizó Mateo para él, pero que estaba lleno de publicanos. No había gente decente ahí, no había gente decente. Todos eran publicanos. En aquella época eso significaba gente indecente, traidores a la patria. El hecho de que el Señor había ido con él sorprendió a propios y extraños. De hecho, hubo preguntas al respecto y la respuesta del Señor nos hace a ustedes y a mí entender la dimensión, el carácter precisamente de él y de su visitación y de lo que significa que nos visitó. Leamos juntos Lucas 5, 29 al 32, dice así: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué le parece, hermano? ¿Se sintió aludido? ¿Se sintió aludido usted? Usted dice: sí, yo soy de los apóstoles que estaban ahí con el Señor. Yo me sentí aludido, de los pecadores. Su visita, hermanos, del Señor Jesús es la bendición que todos necesitamos. No es cualquier cosa, es exactamente lo que la humanidad más necesita. Desde hace 2 semanas estamos estudiando una profecía hermosa expresada con un canto por un anciano sacerdote llamado Zacarías. La profecía inicia con la idea llena de gracia. Bendito sea el Señor y Dios que ha visitado y redimido a su pueblo. Para entender mejor ahora, vayamos a otros textos, como he hecho cada semana, a otros textos de la Escritura que usan la palabra visitar, visitación, para que entendamos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en Éxodo 4:31, léanlo conmigo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así definieron los hebreos la presencia de Moisés cuando vieron los milagros que Dios hacía por medio de él. ¿Recuerdan? Moisés habla con Dios y le dice Moisés a Dios: pero ¿cómo van a creer? ¿A poco les voy a decir nomás? Me habló Dios, así como, imagínense que yo con ustedes, hermanos, y les digo: Dios me dijo una cosa, y usted me dice: sí, pastor, ¿y cómo demuestra que Dios le habló? Y les muestro a ustedes una tarjetita así en blanco que dice Dios. Dios me dio su tarjeta personal.
Ustedes mandan a volar, ¿no? Le preguntaron a Moisés, ¿y cómo sabemos? Gracias, hermano, ahí estamos bien. ¿Cómo sabemos que te habló Dios? ¿Se acuerdan? Hizo unas señales que Dios le dijo a Moisés. Aquello de meter la mano a su costado y salía leprosa, y luego la metía y salía limpia, ¿se acuerdan? Tirar la vara y se convertía en una serpiente y luego la recogía. Y Moisés hizo eso y entonces dijeron ellos, nos ha visitado Dios. O sea, ante la presencia de un líder que Dios envió y que manifestó unas señales, creyeron en la visitación. Pero hay otro ejemplo en Ruth 1:6. Léanlo conmigo, por favor, también como dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Así describió Noemí la prosperidad que había llegado a Israel. Había habido una sequía muy grande, por eso habían huido de ahí, de la Tierra Santa, tanto Noemí como su esposo, como sus hijos. Por eso se fueron a Moab, por eso les consiguió esposas de la nación de los moabitas, porque había sequía, no había cosechas. Los animales se estaban muriendo, eran ganaderos ellos de ovejas, estaban muriéndose, pero resulta que ahora hay riqueza, ahora hay frutos, ahora hay cosecha. Y entonces la manera de escribir es: Jehová ha visitado a su pueblo para darles pan. Muy bien, pues vayamos entonces al pasaje. Vamos a leer una vez todo el Benedictus, toda la canción está profética. Nos basaremos solamente en unos pequeños versículos, pero vamos a leerlo todo una vez más, ¿de acuerdo? Leamos juntos esta palabra de Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1, 67 al 80. Amén. Esta es la palabra, pero hoy nos basaremos solamente en algunos versículos que están dentro de esta canción que se entona. Es Zacarías expresando lo que había aprendido del ángel con respecto a su hijo, Juan el Bautista, que le nacería. Y aquí las enseñanzas de hoy, o la enseñanza de hoy, la visita indispensable. Primer domingo de esta serie le llamamos la visita sorpresa, ¿recuerdan? Porque aunque fue planeada desde hace mucho tiempo, fue sorpresiva. Y luego el domingo pasado dijimos la visita pactada. Y ahora voy a decir la visita indispensable, la más profunda y urgente necesidad del ser humano, la visita de Dios. Leamos la palabra que estudiamos hoy, pero antes leamos su contexto inmediato. En los versículos anteriores dice del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí parecería que la promesa y la bendición es algo político, ¿no? Los enemigos, y nos libraría de eso, y por eso algunos judíos en aquella época pensaban que el Mesías que vendría era un militar, era un guerrero que venía a liberarlos del imperio romano y esas cosas. Pero ¿sabe qué? Si alguien hubiera llegado a los judíos en esa época y los liberara del imperio romano, el mundo estaría igual de perdido que ahora. Igual de perdido que estaba. Ahora no está tan perdido, porque ahora tiene esperanza. Estaría igual de perdido que siempre. La que vino a ser Jesús entre nosotros, no fue una revolución política, fue una revolución espiritual. Y en lo que sigue, viene la descripción de lo que haría Juan. Después de eso, este es el pasaje que estudiaremos hoy, versículos 76 y 77 de Lucas 1. Léanlo conmigo, dice así: Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Está hablando de Juan el Bautista, no está hablando del Señor Jesucristo, nuestro Señor, no está hablando de Juan el Bautista. Muy a menudo los cristianos, los estudiosos de la Biblia, o más bien la gente que no es tan estudiosa, tiene problemas con eso, no identifica de quién está hablando. De hecho, por ahí hay un canto muy popular entre los cristianos que se le atribuye a Jesús, pero los versículos que utiliza hablan de Juan, no hablan de Jesús, hablan de Juan. Vamos a encontrar alguno de esos aquí. Pero entendamos lo siguiente:
Esta es la razón del canto, describir el ministerio de Juan el Bautista. Se trata de una descripción del ministerio de Juan, el niño nacido de un milagro, porque recuerdan, Zacarías y su esposa Elizabeth eran estériles, alguno de los dos no podía tener hijos y no tenían hijos y eran ancianos, habían perdido ya toda esperanza de ser papás. Pero de pronto el ángel le dice a Zacarías, en este caso fue a Zacarías, no a Elizabeth, sino a él, el varón, que tendría un hijo su esposa. Y entonces ese niño nacido de un milagro tenía una misión de anunciar el cumplimiento de una promesa, la llegada del Mesías. Sin embargo, al hablarnos de su ministerio profético, nos ayuda a entender la maravillosa experiencia de la visitación del Señor. Es decir, si hay un mensaje para nosotros, aunque el pasaje y el Benedictus habla del nacimiento de Juan. Reflexionemos entonces en las enseñanzas que nos presenta. Primera de ellas, ¿se acuerdan que hemos hablado de una visita indispensable? Pues la visita indispensable es parte de un plan eterno. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está clarísimo todo. Está bien claro de qué se trataba el ministerio de Juan, cuál era su trabajo. Pero no perdamos de vista que aunque la descripción del nacimiento de Juan y la del Señor Jesucristo son paralelas, se parecen, insisto que algunos hasta las confunden de quién está hablando, debemos entender que no es lo mismo lo uno que lo otro. Como alguien dijo, todos somos iguales, sí, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? No es lo mismo. La identidad de Juan está muy clara. Juan es llamado profeta en todo el Evangelio de Lucas y en toda la Biblia. Es llamado profeta. Por ejemplo, un ejemplo en Lucas, voy a leer textos de Lucas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Está hablando de la profecía de los profetas y dice que todos los profetas hasta Juan, que digamos fuese el último profeta, porque todos decían, viene uno que va a salvarnos, viene uno, pero Juan dijo, este es el último profeta, el que concluye las profecías acerca del Mesías, pero sigue siendo un profeta. Sin embargo, aquel de quien él anunció, o al que él anunció, no es llamado profeta, aunque algunos le llamaban profeta, pero no era eso. Mire cómo dice otra vez Lucas 1:35, cuando el ángel anuncia a María, dice así, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay años luz de distancia entre profeta e Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Juan fue un profeta que anunció al Hijo de Dios que venía. La misión de Juan está bien definida, preparar el camino del Señor, ese es su trabajo. Mire cómo dice Lucas 1:15-17, si quiere léalo conmigo los que quieran. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene este ministerio, este trabajo, ser avanzada, ser vanguardia, ir abriendo terreno para el Señor. Y se parece al ministerio de Elías. ¿Cuál es la escena más interesante de Elías? ¿Cuál es la escena que más les emociona del profeta Elías? ¿Alguien me puede decir? Acá oigo la palabra Baales o algo así. ¿Cuál es la escena? Cuando enfrentan los profetas de Baal y de Astoret, ¿no es cierto? Y les dan la torre a todos. O sea que les dijo, vamos a ver de qué cuero sale más correa, ¿se acuerdan? Ahí nació ese dicho, yo creo. No lo dijo así, pero eso fue lo que dijo en un sentido. Y entonces, ¿quién ganó, hermano, la batalla? Dios. Qué bueno que dijeron Dios y no Elías. Pero Elías por medio de Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Hasta se burlaba Elías de ellos. Se burlaba porque ellos danzaban, hicieron un ritual satánico, malo, oculto, porque danzaban, y dice la escritura que hasta se zanjaban la piel, se cortaban con machetes. Se cortaban porque era un ritual de sangre para que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto que ellos habían puesto y no pasaba nada. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, pues canten más recio, bailen mejor, porque pongan una quebradita o algo, a lo mejor no les gusta el lambada o cosas eso. Bailen mejor. Y se burlaba y le decía, Dios es. O sea, decía, Dios es, está ocupado, yo creo, anda por ahí de Dios, por algún lado. Se burlaba de ellos. No sé si está bien burlarse, pero sí da gusto que se burlaba de ellos. Pero entonces dijo después, ahora voy yo, ¿se acuerdan? Y dijo, pero van a decir, está muy seca la leña, cayó una chispa de no sé qué, alguien traía un Bic que no puede fallar y lo prendió. Para que no haya chismes, échenle agua. ¿Se acuerdan de eso? Hasta que se hizo un charquerío por donde quiera. Se podían tirar clavados los clavadistas. Estoy exagerando, sí, bastante. Y luego oró al Señor y viene fuego del cielo. ¿Y qué logró eso?
que el pueblo entero dijera: a Jehová serviremos. Se enteraron, porque les dijo: si Baal es Dios, síganlo. Pero si no, ¿qué andan haciendo? Y ahora, es decir, tenía la misma dirección, perfil. Además también los dos eran medio hippies, los dos andaban de ermitaños. ¿Se acuerdan cómo se vestía Juan el Bautista ya cuando era grande? ¿Se acuerdan? De hecho el texto dice que se la pasó en el desierto. De pieles. ¿Y comía qué? Mieles silvestres y chapulines, o sea, langostas de aquella época, de aquella región. Este es su trabajo, preparar el camino. Estas palabras se las dijo el ángel a Zacarías respecto a la identidad y misión de su hijo. Evidentemente fue un profeta nazareo. En Números capítulo 6, versículo 3 y otros más por ahí, se habla del voto de los nazareos. Los nazareos se hacía un voto desde el vientre de la madre, los papás lo declaraban nazareo, santo. No bebía pues nada fermentado, no se cortaba el cabello y otras cosas. Sansón era uno de esos, pero Sansón violó su pacto muchas veces. No, usted cree que solamente con el asunto del pelo, no, era borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Era un galán de pueblo y la regó muchísimo. Pero es probable que Juan el Bautista hicieron sus padres ese voto también con él, y él lo aceptó cuando creció y lo siguió. De cualquier manera, su trabajo era, además de anunciar el camino, cumplir las profecías. Mire cómo dice Lucas, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto está en Lucas, pero también está en Isaías 43 al 5, porque lo cita Lucas, pero es una cita del Antiguo Testamento para describir el ministerio de Juan, que fue anunciado antes, mucho antes que los tatarabuelos de Juan el Bautista nacieran. Eso es lo que quiero que no perdamos de vista. También dice Lucas 7:27: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es Lucas 7:27, pero es una cita de Malaquías 3:1. Otra vez, mucho antes que Zacarías naciera, mucho antes que los abuelitos de Zacarías nacieran, ya se había establecido por la voluntad de Dios que vendría uno para anunciar al Mesías. ¿Puede ver usted la agenda espiritual de Dios aquí? ¿Puede ver usted un plan bien diseñado por Dios? Mientras que Juan fue el profeta que anunció el cumplimiento de las profecías, el Señor Jesús fue quien cumplió completamente las profecías. Todo esto nos presenta una importante enseñanza entonces. Su visitación fue minuciosamente planeada. Minuciosamente planeada. El Señor Dios Todopoderoso hizo que toda la historia se conjugara para que su llegada fuera oportuna. Como vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Yo decía, no es como que pasó el Señor y dijo: aquí andan los seres humanos, voy a visitarlos, ya que estoy de pasada, ¿no? O sea, entre metro y metro voy a visitarlos. No fue así una ocurrencia, no. Fue minuciosamente planeada. Es decir, que para que su promesa se cumpliera de su llegada a nosotros, el Señor llevó a cabo una agenda de gracia a través de toda la historia de la humanidad. No solamente estoy hablando a través de toda la historia bíblica, estoy hablando de toda la historia de la humanidad. Si Dios es Dios, no crea usted que es otra cosa, es Dios el Todopoderoso. Y no significa que Él hizo las cosas malas que se hicieron en la humanidad, como los genocidios y demás. No, Él no los hizo. Pero de cualquier manera, todo cuanto acontece en la historia, Él lo hizo instrumento para llegar en el momento preciso a nuestra vida. Déjeme hacer un recorrido super recontra resumido, porque podríamos estar aquí varios días haciendo un análisis de todo lo que Dios hizo a través de la historia para llegar a la conclusión de su nacimiento entre nosotros. Pero déjeme decir solamente algunas cosas muy brevemente, comenzando con el protoevangelio. Génesis capítulo 3, apenas el hombre y la mujer cayeron en pecado, apenas la raza humana comete el pecado de creerse dueños del derecho de escoger lo que es bueno y lo que es malo, creerse soberanos sobre sí mismos. Ese es el pecado del día de hoy de todos los seres humanos, el llamado empoderamiento. Yo decido, yo me autodirijo, yo me autopercibo y yo decido si soy hombre, mujer, caballo, yegua, lo que sea, o árbol. ¿Saben de una chica que recientemente se casó con un árbol? ¿Sí supieron eso? Se casó con un árbol, óigame usted. Y yo sé, tiene derecho a casarse con lo que quiera.
Por mí se puede casar con quien sea, pero que no me digan que eso está bien y que es racional. Que no me digan que eso es normal y que hay que, ay, qué linda. No, sí, eres libre, qué bonita que te casaste con un árbol, con un sicomoro, con un, yo qué sé qué sería el árbol, un huizachi allá de mi tierra. O sea, que no me digan que eso está bien, que no me digan que eso es normal y que no hay que atenderla de alguna manera, porque hay gente que se enoja, porque todos tienen derecho. Por supuesto que todos tienen derecho. Tan derecho tiene el ser humano, tan derecho tiene el ser humano, que Dios le dijo a los seres humanos: escoge la vida o la muerte, punto, se acabó. No te voy a forzar a irte al cielo. No, a nadie va a Dios obligar a ir al cielo jamás. Cuando alguien quiere irse al infierno, Dios permitirá que suceda, porque es su decisión personal. Tan libre nos hizo Dios. Pero comenzó desde el protoevangelio. Apenas han caído la raza humana creyéndose con ese derecho que les esclavizó, y Dios interviene, habla con la serpiente y le promete a la serpiente que vendrá uno que la destruirá por siempre, y su veneno de pecado que nos inyectó en la raza humana, que lo destruiría. Ya, su llamado a Abraham para formar un pueblo, porque acuérdense, lo vimos la semana pasada, no es que Dios escogió al pueblo judío entre los pueblos, no, Dios hizo al pueblo, Dios hizo a su pueblo. Dios llamó a un caldeo, a un hombre que de un pueblo idólatra, y lo llama a Dios, y con él forma un pueblo. El pacto que hizo Dios con Abraham, y después lo renovó en diferentes generaciones con los demás patriarcas, con Isaac, con Jacob, incluso con los jueces. Dios siguió haciendo ese pacto renovado con los reyes. El éxodo y todas las demás maravillas de liberación y salvación y enseñanza para el pueblo, las muchas profecías declaradas por medio de teofanías, o sea, manifestaciones sensibles de Dios, o sea, manifestaciones de Dios que se pudieron ver, tocar o escuchar. Teofanías, eventos, visiones y profetas hablando. Esa revelación de Dios a través de la historia. Cada evento, cada persona y suceso del Antiguo Testamento y cada evento de la historia universal fueron usados por Dios para llegar a la culminación de su plan. Ayer estudiábamos, tanto en el culto de las 12 como en el de matrimonios, ese texto de Gálatas 4:4 y siguientes. Dice Dios: en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo, y no se refiere al cumplimiento del tiempo de los 9 meses de un nacimiento, se refiere al cumplimiento del tiempo universal. Digamos que la historia de la humanidad estaba embarazada y tardó un tiempo, y un día nace Jesús en el preciso momento que debe nacer entre nosotros. Un plan minuciosamente concebido y realizado. O sea que visitarnos era tan indispensable para nuestra salvación. Por eso le llamo a este sermón la visita indispensable. Era tan indispensable visitarnos para nuestra salvación que fue necesario un plan, una agenda sin posibilidades de falla. Esto debe impactarnos de alguna manera. Así que déjeme decirle 3 cosas, porque esto debe significarnos algo. Que usted y yo hayamos sido confrontados con el Evangelio, o estemos siendo confrontados con el Evangelio ahora mismo, no es un asunto de suerte, no es una cosa circunstancial, no es que mi abuelita me obligó a venir, o mi esposa, o el esposo, y no es algo trivial, no. Se trata de un perfecto plan de Dios. Cuando yo fui a la primera iglesia bautista de la ciudad de Chihuahua, Bolívar 200, por primera vez, porque la hija del pastor era mi compañera en la preparatoria, Colegio Bachilleres 3, segundo D, y me invitó a una fiesta, más que era espiritual. Yo me imaginaba bailando y eso, no, era espiritual. Yo tenía 17 años, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Un día alguien que me tomó una foto en esos días me la entregó, me dio vergüenza, la quemé, dije, no, ¿quién es? Está bien gacho este tío. Es que sin Cristo, digo, ahora no estoy tan, pero bueno, no sé, ya no digo nada. Sigo igual, pero por dentro soy bonito, decía un cantante chaparrito, ¿cómo se llamaba este? Nelson Ed. Pero yo fui a esa iglesia por primera vez. ¿Cree usted que fui porque me interesaba en algo la hija del pastor? ¿O fui porque no tenía nada que hacer? ¿O fui porque estaba aburrido? ¿O fui sí, debieron pasar muchas cosas por las que aparentemente, humanamente fui.
Pero en realidad fui, porque Dios lo tenía perfectamente planeado. Lo único que Dios no decidió fue que yo dije sí a su llamamiento, a su llamado a salvación. Eso fue lo único que Dios no podía establecer, porque me dio libre albedrío. Eso era cuestión mía. Y bendigo su nombre porque su amor y su gracia que me demostró a través de la predicación me hizo mella y decidí que sí. Que hayamos usted y yo sido confrontados con su evangelio, o que estemos ahora siendo confrontados con su evangelio, hermanos míos, no es suerte, no es circunstancial, no es trivial. Se trata de su proyecto. Tal vez hoy es el día más importante de tu vida si no has entregado tu vida a Jesucristo, porque tal vez hoy Dios está confrontando con eso, como aquella vez que nació. Fue un día crucial para la humanidad. Y como usted recuerda la historia de la Navidad, la respuesta de la raza humana fue diferente, fue distinta de unos a otros. Hubo quienes le adoraron, hubo quienes vinieron desde lejos, tierras lejanas, meses duraron en su viaje hasta llegar a Jesús y entregarle dones, regalos. Y hubo otro que lo buscó para matarlo. Así es siempre con él. El Señor ha utilizado todas las circunstancias de nuestra vida para ayudarnos a llegar a un punto en el que nos enfrentamos con la oportunidad de conocerle y dejarle entrar a nuestra vida. No importa si tu hogar fue cristiano, sus familias son cristianos, te traen a la iglesia, o si fueron ateos, nunca te enseñaron nada, o fueron de una religión determinada y te enseñaron unas cosas diferentes que ahora no crees o no quieres creer, o te defraudó la religión, o no importa si tus papás eran ateos y se decían libres pensadores y nunca te enseñaron ningún cachita de fe en Dios ni nada, no importa. Estoy seguro que en diferentes circunstancias, películas, canciones, amigos que te dijeron algo, compañeros, cosas que viste, alguna vez que visitaste algún lugar, una religión de la cual sea, estoy seguro que Dios ha utilizado todas esas cosas para llegar a tu vida y ponerte en un punto crucial y decirte: te quiero visitar, ¿me das permiso? Una de las doctrinas más favoritas mías son la gracia de Dios. Esa doctrina, ¿no? Que no es por obras, es por gracia. Esa doctrina es importantísima para mí, la predico, la enseño siempre. Y yo creo que Dios comenzó a prepararme con esa doctrina cuando era un niño, ni siquiera adolescente, un niño en la escuela de religión, donde todas mis maestras eran monjitas. Les he contado alguna vez que una monjita, mi escuela estaba en un edificio donde hacia abajo había un monasterio. Ahí las monjitas, que eran nuestras maestras, algunas de ellas también. Y un día una de las monjitas de cierto grado nos llevó por unos pasadizos secretos a un lugar que nunca habíamos ido, olía a humedad, nos llevó a una capilla. Les he contado que tenía una vela así que evidentemente se habían quemado muchas velas, un candelabro, se habían quemado muchas velas sobre ese candelabro porque había mucha cera. Encendió la vela, éramos un grupo pequeño, era una enseñanza particular, no nos torturó ni hizo nada malo, no quiero hablar mal de la monjita, pero nos dijo que metiéramos el dedo a la vela. No para quemarnos, sino para sentir el fuego. Hubo un compañero que sí se hizo el valiente y se le salió una ampolla, pero le dijo a la maestra: ¿les parece que el fuego duele? Pues sí. Y dijo: en el infierno hay una llama grandotota que abarca todo el cuerpo. Y ahí se van los niños que se portan mal. Todavía despierto por las noches sufriendo, ¿verdad, mi vida? Ya no. No, después de 15 cuántas horas de psicoanálisis, no, tampoco es cierto. Pero sí recuerdo que tuve noches después de eso, porque yo estaba seguro. También nos enseñó la monjita que el asunto de la salvación era como una balanza, de esas balanzas de dos platillos, ¿se acuerdan? Los que son muy jóvenes de ahora no son tan cercanos a esas balanzas, pero en nuestra época los vendedores tenían de esas balanzas, ¿sí o no, hermanos? O sea, con unas pesitas acá de bronce, ¿se acuerdan? Y lo del otro lado los frijoles, ¿sí? La maestra nos mostró, dijo: en el final de los tiempos aquí se ponen las malas obras y aquí las buenas obras. Yo decía: no, hombre, no. Cuando pongan las malas obras las van a salir así. Yo decía: no, yo no me salvo ni viendo bailar a Chalma, y eso que no vivía en México y no sabía de Chalma. Pero debí decir otra cosa que no me acuerdo qué pensé, era un niño. Pero yo sufría porque yo estaba absolutamente seguro que yo estaría condenado si moría en ese momento. Y usted dice: ¿cómo aprendió de la gracia, pastor? No, es que ahora cuando yo voy con los niños de la iglesia les llevo chocolates y les digo: cómanse el chocolate, hay permiso, está el pastor aquí. Y no les digo que en el cielo hay un chocolatote, porque
No necesariamente, pero les digo, ¿les gustó el chocolate? Sí. Pues la vida en el cielo es más sabrosa que un chocolate. Es más rico que comerse un chocolate. Y es permanente. El chocolate ya se te acabó, ya se te acabó. Pero en el cielo no se acaba. Y otro día más felicidad, y otra felicidad, y otra felicidad. ¿No es mejor manera de hacer eso? O sea que Dios me empezó a preparar para pastor en una clase, en una capilla católica, con una monjita enseñándonos que el infierno es lo peor que puede existir. Estoy seguro que esas cosas Dios las sembró en mi corazón, permitió que se quedara en mi corazón, permitió que yo aprendiera cosas que después, al revelarme Él en su palabra, descubriera lo maravilloso que es la gracia del Señor. La maravilla de la gracia, que no es verdad que es por obras, no es cierto. No hay tal caso como que aplican obras buenas. Nadie se salvaría de este planeta si fuera tal cosa como la balanza esa. Si así fuera, nadie sería salvo en este planeta. Es por gracia, es por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo solamente tengo que creer, porque por gracia sois salvos. ¿Qué más dice el texto? Por medio de la fe. Estoy seguro que en tu vida hay incidentes, hay situaciones. Tu abuelito, tu mamá, tu papá, alguien dijo alguna palabra, alguna cosa a tu mente que te hizo mella y te reveló algo. Estoy seguro que Dios hace eso. La raza humana, cuando Jesús nació, no era la primera vez que Dios hacía contacto con la raza humana. No, Señor. Dios habló con la misma serpiente. Dios habló después con seres humanos y les reveló cosas a Abraham, a Agar, la sierva egipcia. Ni siquiera es judía, ni siquiera es creyente en un solo Dios. Y huye al desierto con su hijo, de su ama, que la golpea porque ella está embarazada y le da envidia. Y se encuentra con Dios. Es el primer ser humano de la historia que se atrevió a darle a Dios un nombre que ella le quiso poner. Le llamó el viviente que me ve. Porque en la casa de esclava como estaba, nadie la veía. Era como una pues no sé, una licuadora, una incubadora, literalmente una incubadora. Era como un objeto en la casa. Pero Dios la vio con ojos de amor y llamó a Dios el viviente que me ve. Dios, a través de la historia, ha tenido contacto con la raza humana para prepararnos, para llevarnos a una decisión de creer o no creer. Tener en poco la visitación del Señor, como si fuera algo para decir, déjame lo pienso, o por ahora no tengo tiempo, otro día, o simplemente ignorar el llamado del Señor, es trágico, es insensato y es mortal. Hermanos míos, la Navidad, es decir, la encarnación, es decir, el Adviento, la visitación del Señor, es algo que debemos recibir y experimentar con profunda gratitud, con atención, con intención de conocerle y con una gran celebración. Eso deberíamos hacer. Otro incidente en mi vida, que es antes de ser cristiano. Yo creo por ahí en la prepa, yo al tener contacto con algunos cristianos evangélicos y al leer cosas, en aquella época, hermanos, lo siento, no había el internet como ahora, que puedes ver cualquier cosa, no, pero había revistas y había libros, y uno leía más antes, ¿no es cierto, hermanos viejos como yo? Y tener contacto con ciertas ideas, pensamientos, esas cosas, yo siempre sé, es más, las canciones, algunas de las veces de los Beatles y de otros, de repente hacían mención a asuntos espirituales y cosas de esas. Y yo, pues, igual que cualquier hippie de esa época, pensando en esas cosas y meditaba en mi vida. Y en aquella época surgió una película que se llama Jesucristo Superestrella. ¿Se acuerdan, hermanos, cuántos la vieron en el cine, en permanencia voluntaria y esas cosas? Por primera vez. Era rara la película porque era acerca de Jesús, pero los guardias de Jesús traían metralletas. Traían casco, estaban vestidos de militares de nuestra época, medio encuadratrices, porque eran chalecos y demás, y bailaban y no sé qué. Era una obra psicodélica. En esa época lo psicodélico estaba de moda. Era extraña, pero eso era lo de menos. El mensaje no era correcto. Era de hecho blasfemo. En la obra, más o menos, el héroe no era Jesús, sino Judas. En la obra es musical. En la obra de teatro, él jugaba un papel muy importante porque él confrontaba a Jesús con ciertas cosas, lo confrontaba, como que lo criticaba. Incluso después de la muerte del personaje que, según Jesús, ¿verdad?
El que canta es Judas, el que cierra la obra es Judas, como que está en el cielo, hasta llega de lo alto así en la obra, porque se presenta en teatros y demás, y en la película aparece la escena de una realización en un teatro, y aparece él como de vestido de ángel, de blanco, y un montón, todos los demás también de blanco, y como que le reclama a Jesús, diciéndole: hubieras nacido en otra época, en una época con más comunicación, y todo el mundo hubiera creído en ti. Se habla del cristianismo como una Jesusmania, como Jesusmanía, como una manía de seguidores de Jesús. No era buena película, pero ¿saben una cosa? Les digo algo, tengo que reconocer, les digo algo, que a mí esa película me hizo pensar seriamente en Jesús y enamorarme de Él, aun cuando todavía no era cristiano. Yo dije: no es posible, si eso hizo alguien, eso vale la pena. Recuerdo la canción que me gustaba más de esa ópera rock, blasfema en relación a Jesucristo. Recuerdo hay una canción cuando Jesús va subiendo una montaña y va a hablar. Jesús es un chaparrito, por cierto, es un cantante chaparrito, es un actor así chaparrito que yo no me lo imagino así al Señor. Güero, por supuesto, güero, ojos claros. Pero él va subiendo como una montaña y hablando con el Señor y le va diciendo: quiero saber, Señor. ¿Se acuerdan? Quiero saber. ¿No se acuerdan? La cantaba hasta Camilo Sesto, la cantaba. Después, ay, disculpen las información que no entienden ni papa algunos de ustedes, jovencitos. Pero va cantando al Señor que quiero saber por qué. ¿Por qué voy a morir? Cuando compré el disco, 33 revoluciones, así un discote grandote, ¿se acuerdan más? Ahora sirve para hacer floreros. Quise que le hacen con fuego y luego lo hacen así y luego le ponen flores, ¿verdad? Yo compré el disco y esa canción me impresionaba. Y lo que me impresionaba es cuando el personaje de Jesús, después de preguntarle a Dios: quiero saber por qué, y después le dice: está bien, es lo que quieres, mírame morir. Es una blasfemia esa obra de rock en relación a Jesucristo, pero a mí me hizo pensar en Jesús. Y tal vez por eso, cuando fui al templo, por primera vez en mi vida, a un templo evangélico, dicen los que saben que uno no se convierte la primera vez que uno va a un templo regularmente, uno se convierte porque alguien te ha hablado, te ha dicho y no sé qué. Pero por eso la primera vez que fui a una iglesia, hizo invitación al predicador, yo levanté mi mano y pasé al frente, después de un rato de lucha en mi corazón, porque estoy seguro que Dios, a través de diferentes experiencias en mi vida, me fue preparando. Eso hizo en la historia. No sé si estoy siendo claro, hermano, pero su visitación a tu vida fue minuciosamente planeada. No es correcto, como dirían los de ahora, no se vale tener en poco la visitación del Señor como si fuera algo para decir: déjame lo pienso, o por ahora no tengo tiempo, otro día te respondo, o simplemente ignorar el llamado, dejarlo en visto. ¿Se dice así, hermanos? O dejarlo en visto, sin respuesta. El que no le responde a Jesús con un sí, ya le respondió, y le respondió con un no. Simplemente ignorar el llamado del Señor es trágico, insensato y mortal. Perdón. Tal vez sería bueno decirle a los hermanos allá abajo que apaguen su micrófono, porque alguien está dando instrucciones y sería bueno que no sé si los interrumpe a ustedes, a mí sí un poquito. Yo lo oigo más acá arriba, ¿de acuerdo? Si un diácono puede hacerlo, gracias. Hermanos míos, la Navidad, es decir, la encarnación, el Adviento, la visitación del Señor, es algo que debemos recibir y experimentar con profunda gratitud, con atención, con intención y con una gran celebración. Y entonces sí podemos decir: feliz visitación, hermanos. Gracias. Dije: usted, visitación, me va a visitar el pastor a la casa y no he lavado, no tapié. Es domingo, tengo las pijamas tiradas por todo el camino. No, pastor Pérez, mejor mañana me visita, que viene la muchacha. No, es que acuérdense que hemos dicho que encarnación, Adviento, Navidad es lo mismo que visitación. ¿Estamos de acuerdo? A ver, otra vez: ¡feliz visitación! Gracias. Si usted le dijo, porque creía que yo lo iba a visitar. Digo, no es que no me gustaría, pero no era la idea. En segundo lugar, hermanos, la visitación indispensable es nuestra única esperanza para
pero no es la única esperanza. Hasta ahí. Su visitación indispensable es nuestra única esperanza. El texto dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dos cosas, hermanos, dice la profecía de Zacarías, que sería el mensaje de Juan y sería la bendición del Mesías. La revelación de una verdad extraordinaria, es decir, conocimiento de salvación a su pueblo. Y en segundo lugar, la bendición indispensable para vivir perdón de pecados. Esto es precisamente lo que el Señor hizo cuando inició su ministerio público. Lean conmigo, por favor, Lucas 4, 16 al 19. ¿Cómo dice? Léanlo ustedes, por favor. ¿Cómo dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 16 al 19. Perdonen ustedes, perdonen, pero es que me emociono y se me salen las lágrimas, pero por la nariz. Pero sí son lágrimas. Ay, disculpen. Oiga, esto es lo que dijo Jesús. Está en Lucas, he leído solo textos de Lucas, salvo los del principio, para enseñar qué es visitación, pero es Lucas. Es una cita de Isaías 6, 1 al 2. Eso que Jesucristo entró a la sinagoga, lo reconocían como maestro, debió hacer eso el Señor a los 30 años, pidió que se le diera el libro, se le dio el libro de Isaías, un rollo seguramente que se abría, se escribe de aquí para allá el libro, si es que se abrió en diferente posición que nosotros, así se fue desenrollando, y él buscó en Isaías, no tenía versículos y capítulos Isaías, pero el Señor es Dios y seguramente encontró el lugar y leyó ese pasaje y luego dijo, eso se cumple aquí, hoy, conmigo. Después de esto que leímos, el Señor dijo a los que estaban ahí en la sinagoga, esto que acabamos de leer se está cumpliendo hoy mismo. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Lo que digo, que fue minuciosamente planeado esto para coincidir en su llegada a nosotros, pero también fue minuciosamente planeada para su llegada a nuestro corazón de cada uno de nosotros. Así como para la humanidad hubo un plan, una agenda precisa, así también Dios tuvo un plan y una agenda precisa para nosotros. De ahí lo trascendente de responderle lo que sea. Ahora sí que lo que sea tu voluntad. Lo que sea tu voluntad. Sí, Señor, pásale. Estás en tu corazón, ¿no? Eso le podemos decir. Señor, de la puerta de mi corazón para adentro es tu trono. ¿No será bueno decirle así? Como decimos, de la puerta para adentro hay cama. Dice así, ¿verdad? El que es buen hospedador. ¿Qué tal que le decimos a Dios? Señor, de la puerta de mi corazón para adentro es tu trono, es tu palacio. Vive en mí. Él vino a eso. Tenemos que reconocer que antes de la encarnación nadie conocía a Dios de verdad. El Señor Jesucristo lo dio a conocer, por eso dice el texto que venía Juan a darnos conocimiento de salvación, porque la revelación de Jesucristo nos enseñó quién es Dios. Para los griegos, su Dios era lejano, insensible, incapaz de sentir compasión. Los dioses solo observaban a los seres humanos en absoluta indiferencia. Jamás un griego se le hubiera ocurrido pedirle a su Dios ayuda, y mucho menos gratuita, porque no se conocía la idea de la gracia. Para los judíos, la característica esencial de Dios era su exigente e intransigente imposición de la ley. Era un juez implacable. Eso era para los hebreos, los judíos, Dios. Y el Señor Jesús vino para enseñarnos que Dios es amor. Por eso varios de los que lo conocieron, después de que lo oyeron predicar, después de que lo oyeron hacer cosas, dijeron frases como estas: nunca nos habremos imaginado que Dios era así. Dijeron otras palabras como estas: nunca nos ha hablado alguien así. Nunca nadie ha enseñado de esa manera. Se sorprendían porque hacía cosas raras. La misma mujer samaritana sorprendió: ¿por qué me estás hablando? Eres judío, si captas, eres judío, yo soy samaritana. ¿Qué parte de soy samaritana no entiendes? Y peor, soy mujer, tú eres hombre, no debes hablar conmigo, yo no debo hablar contigo. De por sí ya soy de mala reputación y lo tú hablándome. Ella misma se entendió, está violando reglas de urbanidad. El mismo centurión aquel que le dijo: Jesús, vamos, voy a tu casa a sanar a tu hijo. Y dijo: no vayas a mi casa, no soy digno de que vayas a mi casa, di la orden y será. Hasta Jesús dijo que ni en Israel he encontrado tanta fe.
Pero ese hombre mismo le sorprendió que Jesús lo quisiera visitar a él, porque los conceptos en aquella época de religión, de fe, de dioses, divinidades, eran absolutamente distintos. Jesús vino a demostrarnos quién es Dios. Este es el extraordinario propósito de la encarnación: traer a los seres humanos el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero Dios, no los dioses de pacotilla que algunos han inventado y que se parecen más a ellos, los inventores, que al Dios creador del universo. Sin la visitación, hermanos míos, sin la visitación del Señor y su entrega en la cruz, los seres humanos no tendríamos ninguna esperanza de salvación, ninguna. Dice el texto que además de darnos el conocimiento de Dios, también el perdón de pecados. El perdón de pecados es el tema de Lucas en el libro de los Hechos, que también eso es escrito por él, y en su evangelio, por supuesto, y en toda la Biblia, pero estoy usando lo que escribió Lucas. Por ejemplo, en Lucas 3:3, lo leen conmigo por favor, ¿cómo dice? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es que no leí lo anterior, hermanos, de la computadora, pero eso no es texto, sino es lo que yo digo. Fue el mensaje de Juan el Bautista a todo su ministerio. Ahora sí me ponen el texto, por favor, ¿cómo dice? Leen conmigo, hermanos. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El mismo tema que nos dice la canción de Zacarías. Eso vino Juan a hacer. Fue parte de la encomienda, este asunto del perdón de pecados, de la encomienda que Dios le dio a los discípulos en relación a la gran comisión. Léanlo conmigo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso está en Lucas 24, los caminantes de Maús. La declaración de perdón de los pecados hace evidente que la salvación que vino a traer no era un asunto político, sino espiritual. No era lo que creían los hebreos, los judíos, que iba a venir a liberarlos a ellos del imperio romano. Insisto, si él hubiera liberado a los judíos del imperio romano, la perdición sería todavía lo que gobernara el mundo. No había pasado nada. No, lo que él hizo fue una revolución espiritual, no un asunto político. Ahora, esta es una verdad, hermanos, que debemos considerar. Déjeme ir otra vez a aplicar esto, como hice en el primer punto, ahora a nuestra vida. Hermanos míos, el Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que pensar que hay otro camino perdón. Es el COVID. No que tenga COVID, el que me dio antes y que me dio secuelas. O los 63 años, escojan cuál les será. Hermanos, el Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Retomo ahí. Es decir, que pensar que hay otro camino, otra manera, nuestra manera, a mi manera, nuestra manera de salvarnos, es una insensata y peligrosísima herejía. Y es lo que enseña el mundo el día de hoy. Es lo que enseña el mundo, que cada quien tiene su camino, que cada quien tiene su manera. Es que yo entiendo la Biblia de otra manera. Es que para mí Dios es para ti. ¿Dios qué? Si Él es el que se revela, si Él es el que sabe quién es Él, y Él es el que nos dice quién es Él. Los seres humanos no podemos conocerlo. Antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús viniera a estar entre nosotros, la idea de Dios era según cada quien. Sí, Él dio chispazos de su personalidad, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Sí, enseñó cosas de su grandeza, de su perfección, de su dominio, de su poder, sí. Pero todavía en el Antiguo Testamento, todavía los profetas, los patriarcas, todavía no saben exactamente la dimensión de su carácter de amor y de gracia. Todavía no lo entienden. Tan es así que no lo entienden, que cuando Jesús nació, ni siquiera aceptaron que fuera el Mesías, esos del pueblo de los profetas y los patriarcas. O sea, el pueblo que tenía esos patriarcas que conocieron a Dios y esos profetas que hablaban de Dios, ese pueblo enseñado por ellos, cuando llega Jesús, lo crucifican. ¿Qué significa? Que no entendieron todo acerca de quién es Dios. Y cuando Cristo les revela al Dios verdadero, no lo pueden comprender y lo matan. Porque el ser humano no puede conocer a Dios por su propio esfuerzo. Fue lo que intentaron los de la Torre de Babel, lo dijo Elí en algunos devocionales recientemente.
querían hacer una torre para llegar a Dios. No iban a poder lograrlo, pero lo que sí iban a lograr era sentirse muy orgullosos de su intento, como lo hacemos el día de hoy los seres humanos, que nos sentimos muy orgullosos de nuestros logros, sin lograr conocer a Dios, porque a Dios no se le puede conocer. Solo podemos recibir su revelación cuando Él se nos da a conocer. Pero yo conocerlo, ni que fuera. Por eso ya lo he explicado, por eso no me gusta la palabra teología. Porque aunque yo sé que la palabra teología puede tener alguna acepción diferente, en nuestro contexto en que vivimos nosotros, ustedes y yo, nos han dicho en la prepa y en la secundaria que logos, biología, significa estudio o tratado. ¿Le han dicho eso en la escuela, sí o no? Biología es el estudio o tratado de la vida, ¿no es cierto? Geografía, estudio o tratado de la geografía, pues de la tierra, de la creación. Y así sucesivamente. Es decir, y por eso no me gusta esa definición de teología. ¿Es el estudio y tratado de Dios? No. A Dios no se le puede estudiar y tratar como si fuera un objeto de laboratorio. Él es el sujeto permanente que nos estudia a nosotros. Él se nos revela y tú o aceptas su revelación o no lo conoces en lo absoluto. Porque no se trata de que tú picudiste inteligencia. Bueno, yo voy a pensar bien, con sabiduría voy a analizar las cosas y descubro que Dios, no descubres nada, descubres pura locura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede comprender? Porque es que según yo, es que a mí me late bien el corazón, me late, es que yo pienso, no hay cosa sensata en eso. O acepta la revelación de Dios que te dice quién es, o no lo conoces en lo absoluto. Si los seres humanos hubiésemos tenido alguna posibilidad de encontrar el camino a la eternidad por nuestras propias capacidades, pues no hubiera sido necesario que el Señor se encarnara y se sometiera a la tremenda experiencia de ser un ser humano y luego la cruz, porque dice Filipenses, ¿no?, que se humilló hasta lo sumo. Y no solamente que se hizo hombre, sino que incluso se hizo hombre yendo a la cruz misma del Calvario. O sea, no sé a usted, pero a mí no me gustaría volver a ser un niño recién nacido, aunque me decían el muñeco de chiquito. Mi esposa toda me dice así, porque mis tías le enseñaron eso. Sí, ya no digo más porque me van a chotear, pero yo no me gustaría ser otra vez niñito que no sé ni hablar, ni correr, ni nada, gordo, porque ¿han visto las llantas Michelin? Hagan de cuenta yo, ¿verdad? Tengo fotos gordo, no tenía cuello así gordo, llantas, como el Michelin, de veras, estaba bien gordo. Mi esposa dice que muy lindo, pero yo estaba bien gordo. De recién nacido y de 1 año o 2 por ahí, pelos chinos, sí, borrego. Pero no me gustaría volver a hacer eso. No, indefenso, no sé lo que sea ahora, no puedo defenderme como ahora. Digo, tampoco me puedo defender mucho ahora porque ya voy para atrás, pero de todas maneras no me gustaría ser un niño. Pero Él es Dios eterno, todopoderoso, que dijo sea la luz y se hizo la luz y puso los planetas y mandó al sol a dar vueltas, porque también da vueltas, y a los planetas alrededor de Él y todo eso. Y luego de repente ese ser se empequeñece y nace, y ahí está, que si alguien lo agarra lo mata si quiere, y de hecho lo intentaron. O sea, ¿para qué iba a hacer eso Dios? Si nosotros podíamos llegar a Él con nuestra picudísima sabiduría y nuestra inteligencia y nuestras capacidades y nuestros rituales, pues nos hubiera dejado y nos hubiera dicho nomás, oigan, sí, síganle, esfuércense, hagan otra torre, aquella les quedó mal, pero hagan otra mejor. No, era imposible. Su encarnación es lo más necesario que había en el universo entero. Los seres humanos podemos crear religiones, podemos crear movimientos filosóficos, podemos inventar ideologías, ritos, sectas, etcétera, pero jamás podremos, usando medios nuestros, conocer a Dios de verdad, y tampoco podremos salvarnos jamás por nuestro esfuerzo y capacidad. No sé, por eso su visitación era indispensable. Precisamente por no conocerle es que se han creado tantas expresiones de religiosidad. Precisamente por eso es que hay tantas religiones y tantas sectas y tantas barrabasadas en el mundo, porque el ser humano al no conocerle se inventa lo que sea. Y esas ideas que nos hemos inventado no nos han salvado, no han salvado a la humanidad, sino la han hundido más en su tragedia. La encarnación, hermanos míos, lo que está claro aquí es que fue necesaria, porque nosotros no podemos ni conocerle ni salvarnos. Su encarnación fue un evento necesario que siguió una agenda, un minucioso plan hasta llegar a nosotros. Él se nos ha revelado, así que lo conocemos porque Él se nos presenta y entra en nuestra vida por su iniciativa.
Y si nuestra respuesta de aceptación, y si nuestra respuesta es de aceptación, entonces podemos experimentar la gracia de la salvación. Eso dice la canción de Zacarías, que haría Juan. Nos daría el conocimiento de la salvación, dice, y el perdón de pecados del pueblo. Ustedes y yo podemos recibir la revelación de Dios, esa que ha llegado a nuestra vida a través de toda nuestra historia, a través de diferentes eventos, cosas que han sucedido a nuestro alrededor, incluso cosas negativas y muy malas. Dios no las provocó, Dios no permitió, Dios no hizo que sucedieran esas cosas. Dios no mandó que personas nos hicieran daño. No, Señor, Él no hizo eso. Pero aún en medio de eso, aún en medio de cualquier cosa, el Señor ha movido los hilos de la historia para darnos a usted y a mí la posibilidad de un día confrontarnos con Él. Aquí en nuestra iglesia hay un hermano, no le pedí permiso para decirlo, pero hay un hermano que vivió toda su infancia y juventud, incluso de anciano. De vez en cuando lo invitan las monjitas de cierta casa hogar para que vaya y les platique a los niños que están ahí siendo atendidos, porque él fue un niño ahí en ese orfanatorio, pero sí tenía papá, pero su papá no quiso hacerse cargo de ellos y los llevó a él y a algún otro miembro de su familia a ese lugar, y él creció ahí entre monjitas, sin amor de padre, sin amor de madre porque había fallecido, recibiendo enseñanza de una educación religiosa basada en el karma, en las obras y esas cosas, pero resulta que es un cristianazo de primera. Nuestra iglesia para mí es uno de los gigantes espirituales de nuestra iglesia. No puede asistir ahora por su edad, está en su casa. Un dato más, y solamente eso digo y no digo su nombre. Mi esposa dice que es como mi papá, que me trata como su hijo, y hasta le dice abuelito a mi esposa. Un tipazo de primera. Su vida de abandono, su vida de ser educado equivocadamente, fue instrumento de Dios para que, incluso también tuvo una etapa de alcoholismo. Todo eso fue instrumento de Dios para que un día él se confrontara con Jesús y le pudo decir sí, y creyó. Así como Dios planeó su llegada en la historia de la humanidad, así también lo hizo con mi vida, mi propia historia, tu propia historia. Por eso, así como la humanidad fue partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, al que algunos siguen haciendo una lucha por desaparecer esa idea, pero no lo van a lograr. El mundo se va a acabar antes de que lo logren. Que sigamos diciendo antes y después de Cristo, pero también en nuestra propia vida hay un antes y después de Cristo, porque igual el Señor planeó llegar a nuestra vida. Él se nos ha revelado, así que lo conocemos porque Él se nos presenta y entra en nuestra vida por su iniciativa. Y si nuestra respuesta es de aceptación, experimentamos por gracia la salvación. Hermanos míos, ¿qué respondemos? Le pido a Dios ser instrumento útil para ayudarle a usted a entender lo grave de esto. Lo serio de esto no es solamente una fiesta, no es solamente posadas y eso, no es, Él nos visita. Nuestra respuesta debería ser: sí, Señor, entra a mi corazón, aprópiate de Él. Sí, Señor, visítame, acepto tu visita, llega a mi vida. ¿Cómo desperdiciar el tiempo? Y pues lo voy a pensar. ¿Qué vas a pensar? ¿Cuáles son las cosas? Condenación, vida eterna. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿De qué vas a escoger? Es Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno. La Navidad, es decir, la encarnación, es decir, el Adviento, es decir, la visitación del Señor, es algo que debemos recibir y experimentar con profunda gratitud, con atención, con intención y con una gran celebración, y con la conciencia de que de ninguna otra manera podríamos experimentar la vida. No habría feliz Navidad si aquella vez en el huerto del Getsemaní el Señor no le dice al Padre: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sé que era un plan de Dios y sé que se iba a cumplir, pero pensando en términos humanos, absolutamente humanos, Jesús es un hombre en ese momento y le está diciendo al Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Si analizas el asunto desde el punto de vista solamente humano, nos damos cuenta que en ese momento nuestra vida pendía de un hilo. ¿Te das cuenta de eso? Donde Jesús diga: Señor, tengo 33 años y medio, o tal vez 35, y no ha habido otra cosa que desde que nací me quieren matar.
O sea, me contaron mis padres que apenas nací me querían matar y tuvieron que huir a Egipto conmigo. Y luego vengo y comienzo mi ministerio público a predicar y me quieren matar. Me persiguen, se burlan de mí. Los filósofos y científicos de esa época andan buscando ponerme entre la espada y la pared, haciéndome preguntas capciosas. Se ofenden de todo lo que hago. Me critican por la gente con la que me junto. Y sé que están planeando matarme. Y uno de mis seguidores mismos me ha traicionado y me ha vendido a ellos. Y tú quieres, Señor, que yo dé mi vida por estos. Búscate otra manera de salvarlos, Señor. Por mi parte, los puedes mandar al infierno mismo. ¿Qué tal que pasa eso, hermanos? Yo no sé usted, pero yo creo que yo sí hubiera hecho eso. Conociéndome, tal vez yo sí hubiera hecho eso. Pero él no lo hizo eso. Por el gozo puesto delante de él, dice la Escritura. Y ya hemos explicado eso tanto el hermano Eli como un servidor. El gozo puesto delante de él somos nosotros. ¿Qué es lo que vio él que lo hizo seguir adelante a pesar de cualquier cosa? Ver gente redimida, transformada y salvada. Lo hizo. Si no hubiese sido por su encarnación y por su obra de salvación, estamos perdidos toda la humanidad. Pero no fue así, bendito sea él. Sí murió en la cruz del Calvario, sí nació entre nosotros, sí vivió una vida perfecta, sin pecado, porque el Cordero que debe ocupar nuestro lugar debe ser así, sin pecado, porque si comete pecado entonces muere por sí mismo, porque la paga del pecado es muerte. Pero no habiendo cometido nunca pecado, podía morir por otros y murió por nosotros. ¿Qué respondemos a eso? La Navidad, la visitación del Señor, es un evento indispensable en nuestra vida, y nuestra respuesta debería ser con un absoluto, sonoro, agradecido, festivo: sí, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, de la puerta para adelante es tu trono. Déjeme terminar con lo siguiente. Hay una película vieja por ahí acerca de Jesús que mucha gente la ha criticado, pero me late que no ha leído el guión o no ha visto la película. Yo no vi la película nunca más que un trozo en alguna ocasión, porque es muy vieja, no es de mi época, pero por ahí leí el guión. Se llama La última tentación de Cristo, de un tal Sefirelli o algo así, un italiano. Algunas personas critican mucho, pero si usted lee la historia, tiene una enseñanza hermosa. Les cuento, porque no es eso. Hay otras películas muy feas, inmorales y demás. No, esta es esta historia. Les cuento para terminar. Cuando está Jesús en la cruz del Calvario, sufre la última tentación, porque en la teología cristiana se habla de las 3 tentaciones que experimentó en el desierto, pero esas no son las únicas tentaciones que experimentó. El texto mismo nos dice que el diablo no le dejó por un tiempo, pero después arremetió contra él. Pero en esta película, el que la hizo, el que la escribió, pone como última tentación de Jesús la tentación de no morir y bajarse de la cruz. Y sufre la tentación ahí del mismo mal, el enemigo, que le dice: ¿para qué mueres por estos hombres? Tienes poder, bájate de la cruz. Y Jesús se baja de la cruz. Se baja de la cruz y comienza a vivir una vida normal. Se casa, y pues en la película, por la ignorancia que hay acerca de las Marías de la Biblia, pues hacen que se case con María Magdalena y esas cosas. Y es ahí donde la gente ve como algo perverso y malvado. Pero déjenme les digo lo que dice no quiero defender la película, ni quiero decir que es cristiana ni nada, no, pero el meollo de la película tiene una enseñanza correcta. Él vive una vida normal, tiene una esposa y es carpintero y esas cosas. Pero un día, creo que precisamente haciendo una cruz para alguien que iba a ser crucificado, se acuerda de su propia experiencia. Y entonces regresa a la cruz. Y nos hacen entender en la película que en realidad todo eso que vivió, de que se casó y demás, era la tentación, era como sueño, era la tentación. Pero él regresa al punto crucial, otra vez está en la cruz. Y otra vez el enemigo que le dice: no mueras por estos. Pero en esta ocasión él toma la decisión y decide morir. Yo no sé por qué alguien dice que esa historia es satánica o mala. Me parece que es absolutamente correcta. A él le decían: bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Y demostró que era el Hijo de Dios al no bajarse de la cruz, porque moría por ti y por mí. Esa es la visitación del Señor. Él decidió visitarnos para resolver nuestro problema fundamental. Él nació desde que estaba en el pesebre. Hay una especie de símbolo y profecía del pesebre. ¿De qué está hecho el pesebre? De madera. O sea, él comenzó su vida en unos troncos de madera entrelazados y terminó su vida en unos troncos de madera entrelazados.
porque había nacido para eso. Así que su visitación, hermanos, es la cosa más indispensable que necesitaba la humanidad, pero también cada individuo en lo particular. Por eso, hermano mío, no tardes, es urgente, respóndele: sí, Señor Jesús, visita mi corazón, entra a mi ser. Joven, nieto, hijo, nieta, hijo, esposo, esposa que te trajeron con coacciones o con promesas o con halagos o te van a pagar algo, yo qué sé. Y no voy a salir nada de aquí: mamá, me debes pagar, dijo el pastor que... Pero no importa, o veniste con muchas ganas porque querías saber qué se predica en esa iglesia, o vienes interesado en el pavo de la pastora. No importa, ¿qué crees? Como la monjita que me quemó el dedo, como la película de Jesús sobre estrella, todo se conjuga para Dios ponerte frente a Él y poderte decir: ¿qué vas a decidir, hijo mío? ¿Qué decides? Quiero visitarte. Así que te trajeron a la fuerza, no, olvídate de eso, perdona a quien sea. Traes un grillete ahorita amarrado aquí que te traen así bien de lazo, grillete moral, espiritual o económico. Olvídate de eso. Piensa que Dios hizo coincidir todo eso para que decidas. Termino con la pregunta: ¿qué vas a hacer con el que planeó minuciosamente y cumplió una agenda precisa para nacer en este mundo, y además siguió planeando todo minuciosamente para confrontarte un día que tal vez es hoy y hacerte la pregunta: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a creer en mí? ¿Vas a entregarme la vida o no? Contéstale ahora mismo: Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido de compartir con mis hermanos esta palabra. Te doy gracias, Señor, por tu visitación, porque es algo impresionantemente importante, serio. Y queda claro, Señor, que no podemos enfrentar eso más que con una profunda gratitud y llenos de emoción y decirte: sí, Señor. Por eso te pido, Señor, que los que ya hemos creído en ti, que nos des la santidad, la sabiduría de vivir esta verdad, Señor, de manera correcta. Y también te pido que a cualquiera, Señor, que no ha entregado su vida a ti, lo pueda hacer. Sigan orando, mis hermanos. Y tengo esta pregunta: ¿alguien aquí le quiere decir a Jesús: Señor, ven a mi corazón, de la puerta para adentro es tu trono, ven, Señor, a mi vida, lléname de tu presencia, quiero seguirte, quiero servirte, quiero ser tuyo, quiero ser un cristiano verdadero? Si quieres decirle al Señor eso, hazlo ahí en tu corazón. Y si lo estás haciendo, házmelo saber levantando tu mano. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús ahora mismo? Por favor, levante su mano ahora mismo. Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Hay alguien más que toma esta decisión? Háganos. Dios les bendiga, señora, señorita. Dios les bendiga también, señora. Gracias a Dios por usted. Dios les bendiga. Por acá vi manos levantadas. Dios les bendiga. En la parte de arriba me dicen, allá hay otros. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga también, señora. Dios les bendiga. Muchas manos levantadas. Dios les bendiga, pequeñita. Y ahí, no sé, su mami o quien sea. Dios te bendiga, preciosa. Mi quinceañera, ¿verdad? Es mi quinceañera preciosa, sí. Gracias, preciosa, Dios te bendiga. Vamos a orar. Y a todos los que levantaron la mano, ¿se pueden poner de pie en su lugar? Por favor, déjenme orar. Solamente les pido que se pongan de pie, igual que yo estoy de pie, para que oremos juntos. Oremos. Si usted se levantó su mano, póngase de pie ahora en su lugar, por favor. Y si alguien más dice: yo quiero entregarle mi ser a Jesús, pues póngase de pie ahí en su sitio ahora mismo, por favor. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y mis nuevos hermanos, a estos jovencitos, hermanos adultos, hermanos grandes de edad. Bendícelos, Señor. Su decisión es, Señor, que entres a sus vidas. Adelante, Señor. Visítales, visita su corazón, su mente, sus sentimientos, visita su casa. Llénales de tu luz, Señor, para que puedan alumbrar a otros también. Gracias, Dios, por la oportunidad, por tu nacimiento entre nosotros. Bendice, por favor, Señor, también a mis hermanos y hermanas que hemos aceptado, Señor, tu presencia en nuestra vida, y bendícenos para, por favor, vivir con seriedad esta experiencia y compartirla con otros, llenos de alegría, de gozo y gratitud. Bendice, Señor, a los que están de pie, por favor, y llénales tu presencia, y te pido que nos uses como iglesia para conducirles en el discipulado cristiano. Estamos en tus manos, bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso a las personas que se pusieron de pie, por favor. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Y hermanos míos, feliz visitación.